En este vídeo quiero hacer una guía repasando todas las características que deberíamos mirar a la hora de elegir y comprar unos pedales, ya sea pues para actualizarlo o para comprar uno desde cero que nunca habéis tenido, porque queréis dar el salto no de célula de carga, por lo que sea. Acabo de pasar yo también por todo ese proceso, hay muchas características diferentes, sí que es verdad que te suelen decir como los datos básicos, por ejemplo, si el pedal del freno tiene célula de carga o no, te hablan de los bits o la cantidad de pasos, pero muchas veces no sabemos realmente lo que son, se habla de los elastómeros, las diferentes configuraciones que tenemos, pero la mayoría de gente no sabe por qué unas configuraciones pueden ser mejores que otras, hacerlo por supuesto también con cabeza, acorde a luego la configuración que vayamos a tener en el software. Son muchas cosas, algunas más complejas de entender que otras, entonces como yo mismo he pasado por este proceso, como os digo, quiero daros mi versión del asunto, todas las cosas que yo he ido mirando y el porqué detrás de ellas, dando ese enfoque un poco más de la ingeniería que puede haber detrás, de los materiales, de la elasticidad de los elementos y todas estas cosas. Iré compartiendo además también los pedales que yo he elegido para que los podáis ver. No va a ser una review de esos pedales, ya haremos un vídeo dedicado y ya más en profundidad de por qué en concreto he elegido yo estos pedales y por qué a mí me gustaban, y luego además os compartiré también pues la grabación del iPad para explicarme mejor, hacer algunos dibujitos, aunque sabéis que no es mi punto fuerte pintar precisamente, pero así me explico mejor en algunos asuntos. No me enrollo más y empezamos por la primera característica que tenéis que tener en cuenta, lógicamente, que es el precio. Es la más básica, no me quiero entretener mucho en esto, pero sí que hay dos cuestiones importantes, al menos en mi opinión. La primera, ¿qué es el presupuesto realmente y por qué tienes ese presupuesto? Porque puedes decir, pues mira, yo quiero unos con célula de carga, pero que cueste lo mínimo posible porque mi presupuesto está en torno a 250, 300 euros, por ejemplo. Que ya más abajo, célula de carga es complicado encontrar. Pues tienes que pensar realmente si ese presupuesto es por algo en concreto, porque muchas veces no es que te vayas a gastar todos tus ahorros en los pedales, sino si te compensa o no. Aunque tengas un presupuesto, que es lo que quiero decir, sí que tienes que estar abierto a ser un poco más flexible. Porque si, por ejemplo, dices, yo me quiero gastar máximo 300 euros, pero a lo mejor si ahorras un poco más, un par de meses, te puedes pillar unos que son mucho mejores, por lo que sea, pues estupendo. O incluso dices, yo tengo el presupuesto 800 euros, pero a lo mejor ves que hay unos de 600 que se adaptan mejor, pues no tienes por qué irte a los 800, que no tiene por qué ser mejor como tal, al menos para ti, que va de eso. No es que el pedal sea mejor o peor, sino tú vas a aprovechar esas características adicionales que tiene, te compensan, te merecen la pena. Por eso digo que es importante tener un presupuesto, pero siempre hacerlo lo más flexible posible. Y otra característica importante, la otra que quería mencionar, es que siempre se habla de calidad-precio en el mundo del sim racing y en prácticamente cualquier sector que tenga que ver con comprar y vender cosas. La calidad-precio tiene un poco de trampa y es que realmente sería calidad al cuadrado por el precio. Es decir, me pongo ya con la tablet para explicarme mejor. Imagínate que tú tienes aquí un gráfico, lo pinto lo más sencillo posible y aquí tienes la calidad, que lo vamos a poner por Q, por quality, y aquí la P de precio. No es una línea constante que asciende, es decir, que si quieres un poquito más de calidad, pasar de aquí a aquí, por ejemplo, pues vas a pasar de este precio a este precio. No es así de lineal, sino que es más bien una especie de exponencial un poquito extraña, ¿no? Os lo pinto así para explicarme mejor. Si tienes esta línea como referencia, no la línea recta, un salto de calidad importante al principio no te va a suponer una gran diferencia de precio. Si tú quieres pasar de unos pedales que son muy sencillos a uno con célula de carga, pues a lo mejor, como os decía, por 200, 250 por ahí lo puedes tener. Y eso ya va a ser un gran salto de calidad. Ahora, si quieres seguir dentro de los de célula de carga, tener unos porque esté mejor construido, que tenga unas características especiales, lo que sea, pues ya una mejora de calidad igual a lo mejor te supone mayor diferencia de precio. Y cuando ya te estás yendo a los super pedales del mercado que ya tienen célula de carga y quieres un sistema hidráulico que no sé qué, o un sistema activo, o todas estas cosas que también hablaremos de ellas, pues piensa que si tú estás aquí ya porque tienes unos pedales que cuestan pues 800 euros y quieres un pequeñito salto de calidad porque estás aquí y quieres un poco más, pues eso te va a suponer un gran cambio de precio. A lo mejor te vas a uno que vale 1200 o que valen 1000 o lo que sea. ¿El salto de aquí a aquí merece tanto la pena como el de aquí a aquí? Hombre, evidentemente no. El mejor paso que puedes dar es uno de no célula de carga a uno que sí la tengan, y a partir de ahí, según vas mejorando, te va a ir costando todavía más esas pequeñas diferencias. A eso me refiero con que puede ser una especie de exponencial o logarítmica, o cada uno como lo defina como quiera, porque es así algo un poquito más abstracto. Entonces, con estos dos conceptos dejamos el tema del precio. Ojo con el presupuesto, que debería ser flexible, y ojo con lo de calidad-precio, que también tiene truco. Siguiente cuestión, aunque está relacionada con el precio, es la marca. Hay muchísimas marcas actualmente, unas más famosas, otras menos famosas, unas que son muy
horizontales y que tienen prácticamente de todo, incluso en otros sectores, como puede ser Logitech, por ejemplo, que si te pillas los pedales suyos, pues ya sea con el G29 o con el que tú quieras, o unos pedales concretos que puedas comprar incluso de segunda mano, pues piensa que Logitech tiene teclado, tiene cámara, tiene de todo. Sin embargo, si te vas a marcas de sim racing, como puede ser, por ejemplo, pues Fanatec o Moza o alguna de estas, pues vas a tener ya unos productos dedicados al sim racing. Y luego hay algunas que se dedican única y exclusivamente a hacer pedales o prácticamente. Puede ser, por ejemplo, DC Sim Racing, que está aquí además en España, en Valencia, los pedales SRP también. Puedes tener los famosos Heusink's Bell, que luego, aunque tengan también frenos de mano y estas historias, tienes diferentes opciones. Algunas muy genéricas, otras muy concretas y otras, digamos que en el nicho del sim racing. No me voy a meter aquí ya en tema moral o ético o geopolítico, cada uno como lo quiera llamar. Pero sí que tenéis que tener en cuenta para mí quizá 3 factores. Uno, el origen de la propia marca, pues ya sea de España, de Europa, sea china, sea japonesa, sea estadounidense. Aquí cada uno con sus filias y fobias. También el recorrido que haya tenido esa marca, porque aunque tengan productos muy buenos y que a un precio muy atractivo, si no tienes un recorrido muy grande de la marca, no puedes saber realmente si esa marca, pues con el producto que te vende va a durar 5 años bien, 10, si se te va a romper al cabo de un año o lo que sea. Lo bueno de tener este tipo de marcas es que normalmente cuando entran en el mercado pues tienen precios más competitivos precisamente para eso, porque como no puedes llamar la atención gracias a tener una super experiencia y un bagaje detrás, llama la atención a través del precio. Es un poco más arriesgado en ese sentido, ya es cuestión de cada uno lo que quiera arriesgar o no, que insisto, esto también es subjetivo 100%. Y la otra cuestión, al menos para mí importante, es el servicio postventa, tanto de quien te vende ese producto como de la propia empresa que te vende el producto como tal. Por ejemplo, si tienes unos pedales de DC Sim Racing, pues sabes que vas a poder contactar con ellos directamente, vas a hablar con ellos y tienes cualquier problema, cualquier inconveniente, no sabes configurar algo. Luego tienes otros intermediarios como tal, que no son los que fabrican el producto, sino que te los venden. Y luego ya digo, pues hay otras marcas como puede ser Fanatec, que no tiene distribuidores como tal, sino que lo tienes que comprar en su página oficial, tanto para lo bueno como para lo malo. Para mí estas son 3 características importantes a tener en cuenta en la marca. Le podéis dar más importancia a uno, más importancia a otro. Para mí esa es la clave del vídeo, que teniendo pues 10, 15 puntos, los que sean, que vosotros digáis, vale, este es importante para mí, este no lo es, este sí, este no, y que así podéis elegir al final el pedal que más os convenza. Y ya dejando de lado precio y marca, vamos con el siguiente punto, que es el de la ajustabilidad. Para hacerlo a vuestro gusto, el ángulo, la posición, las alturas, la distancia, lo que vosotros queréis. Y para eso, ahora sí, os pongo por aquí los pedales que yo he elegido. En este caso son los DC3 Evo de DC Sim Racing, que digo, no es que yo os lo quiera vender ni nada por el estilo. Si os gustan os lo compráis, si no os gustan pues no os lo compráis, eso ya cada cual, pero sí que es interesante tenerlo en cuenta para lo que os voy a ir enseñando, porque así se puede ver mejor lo que se puede ajustar y lo que no se puede ajustar. No es solo un ajuste de decir, pues mira, esto lo puedo poner más arriba, más abajo, sino la cantidad de opciones que da. En este caso, esto que tenéis aquí pues es lo que sería la base, no tiene más, donde se ponen los propios pedales. Ya hablaremos también un poco más de esto, y aquí sí tenemos los pedales como tal. Tenemos pues la caja de toda la vida, no es que esto sea un unboxing, no es mi intención. Tenemos cables, pegatinas, tenemos muchas cosas, y aquí sí que tendríamos los pedales como tal. Entonces, cuando tenemos unos pedales es importante que miremos la regulación, al menos en mi caso. ¿Por qué? Porque yo, para quien no me conozca o no me haya escuchado nunca hablar de ello, yo tengo el cockpit justo en un rincón que es a medida prácticamente. No es así, sino que dio la casualidad y tuve esa suerte, pero me cabe justito. Además, mi cockpit está hecho a medida por mí, en este caso con perfiles de aluminio. No me he comprado un cockpit como tal y lo tengo ahí encajado con lo básico. Por ejemplo, no tengo una regulación de los pedales en el propio cockpit, no puedo alejar y acercar mucho más el asiento de lo que sean los pedales. El volante, por ejemplo, sí que lo tengo totalmente a medida, porque eso sí que es más sencillo en mi caso. También depende de cada uno. Que tienes un cockpit que te ha costado yo no sé cuánto y que permite 400.000 regulaciones, pues a lo mejor con los pedales no lo necesitas. En mi caso sí, porque la distancia, ya digo, entre el asiento y los pedales es fija. No lo puedo echar más para atrás ni más para arriba. Entonces yo necesito que en la posición en la que esté, mi pie esté cómodo, que no esté ni demasiado forzado hacia atrás, ni que tampoco pues tenga que hacer una fuerza ya estirando demasiado el pie, como podréis entender. Para mí eso sí que era muy importante, y en este caso veis que tenemos como varias posiciones para regularlo. Hay diferentes regulaciones posibles. A ver si soy capaz de sacarlo de aquí, que viene la espumita bien protegido, por supuesto, para que no haya ningún susto. En este caso concreto, ya digo, estos son los DC3 de DC Sim Racing, pero podéis mirar esta característica en cualquier otro pedal. Lo primero, en este caso, sería la regulación de la inclinación. No es lo mismo tener el pedal así que tenerlo un poquito más hacia atrás. Ojo, teniendo en cuenta que no vamos a precargar el pedal.
sino que en reposo, en vez de tener esta posición más vertical, lo podemos echar un poquito más hacia atrás. ¿Cómo se hace esto? Pues en este caso tenéis aquí la regulación, de tal forma que lo que es la estructura del pedal, que sería todo esto por aquí, se desplaza hacia atrás, se gira toda la estructura. No comprimes el pedal como si lo estuvieses pisando un poquito, que no tendría sentido, sino lo que es toda la estructura del pedal la desplazas y se gira, entonces ya lo puedes adaptar mejor. Por ejemplo, si tienes los pedales muy cerca de ti y los tienes muy verticales, va a ser incómodo, pero si lo tienes más alejado y a lo mejor más alto, pues ya con esta posición más vertical te vendrá bien. Eso, como digo, pues depende ya también de cada uno. Esa sería como la primera y, en mi opinión, regulación más importante. Luego tenéis otra que también es relativamente típica, que es la de subir lo que sería esta placa de la pisada. En este caso, pues tenemos aquí, veis que con esto pues aflojas o lo quitas directamente, lo pones más alto y más bajo. Eso a mí también me viene bien, toda la regulación posible y toda la ajustabilidad posible a mí me viene muy bien, por lo que os decía, que tampoco tengo tanto juego en el cockpit que tengo actualmente. Si vosotros lo podéis hacer a vuestra medida, pues dices, pues mira, a mí esto no me interesa porque lo voy a hacer desde el cockpit. Pues perfecto, cada uno lo que necesite. Otra regulación interesante que tienen estos es que no solo puedes controlar la inclinación de lo que sería toda la estructura del pedal, sino que puedes controlar la inclinación de forma independiente de esta placa, es decir, la puedes poner más arriba y más abajo, pero luego aparte, en vez de tenerla así, la puedes tener un poquito más inclinada, aparte de toda la estructura del propio pedal. Como digo, otra posible ajustabilidad que podríamos decir. Más cosas que se pueden ajustar, aparte ya del tema de célula de carga, de la fuerza que hay que hacer y todo eso. La posición en nuestra base. En este caso, pues tenéis aquí, veis claramente los orificios para poner los pedales. Esto no solo nos permite, teniendo el pedal suelto, ponerlo un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha, como tú quieras, sino también más adelante y más atrás, dentro de la propia plataforma, que es la primera caja que os enseñaba antes. Con esto ya lo puedes controlar todo y por eso a mí personalmente me interesaba, porque como tengo el cockpit más bien fijo, digamos, pues con esto lo puedo regular exactamente donde yo quiera. En mi caso seguramente, pues con esto lo ponga lo más atrás posible, seguramente también le dé cierta inclinación al pedal, pero eso ya cada uno a su gusto. Además, por cierto, hay algunas marcas incluso que te permiten sustituir esto, ponerle algún aditivo o lo que sea, es decir, lo que es esta placa, pues en vez de ser recta, es un poco más redondeada, digamos que tiene esa forma así un poco cóncava o convexa hacia atrás, creo que no tendría mucho sentido, pero te puedes encontrar quizá de todo. Eso también es a gusto de cada uno. En este caso es totalmente recta, pero le puedes dar esa inclinación. También algunos pedales, por ejemplo, Fanatec, que tienes como una goma que lo protege y tal, bueno, yo eso no lo encuentro mucho sentido porque el hecho de que no te pueda resbalar nada el pie aquí, creo que te va a quitar más tiempo del que te puede dar y vas a estar incómodo, pero que sepáis que también existen esas opciones. Siguiente punto, para mí muy importante y que aprovecho ya que tengo aquí estos pedales. Los materiales, tanto a nivel general como en los pequeños detalles. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú tienes unos metales que son de acero o de aluminio o de lo que sea, cuidado, porque a veces te dicen el pedal es de el material que sea, pero luego tienes pequeños detallitos dentro que son de otro material. En este caso, por ejemplo, pues veis que son totalmente del mismo material. Evidentemente los elastómeros no tendrían mucho sentido, pero en general sí. Eso es importante, que tengáis en cuenta los materiales en general y en nivel particular. En estos en concreto es interesante que conozcáis el material y el grosor, por supuesto, lo que se llama más construcción, tanto de los propios pedales, a nivel general como a nivel detalle, como de la propia base, que en este caso pues es un acero y demás. Hay dos grandes materiales, vamos a decir, bueno, tres. El primero más barato y menos fiable como tal, que sería plástico. Dentro de los plásticos hay 400.000, porque realmente plástico no está del todo bien dicho, porque bueno, puede ser un termoplástico, puede ser un termoestable, puede ser elástico, en fin, hay diferentes temas con lo plástico y se pueden hacer de la forma que tú quieras, porque al final es un material 100% artificial. El acero, como es en el caso que os decía, pues es el material más resistente, pesa más y eso para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, en el caso de unos pedales que yo quiero que sean muy robustos, que vamos a hacerle mucha fuerza, que a lo mejor ya depende de lo desastre que sea cada uno, pues se te puede caer o lo puedes golpear con lo que sea. El hecho de que sean un material de acero te beneficia mucho porque es un material muy robusto, muy resistente, lo que pasa que pesa más. El aluminio es un poco al revés. El aluminio, pues a lo mejor para conseguir la misma resistencia con el acero necesitas un grosor mucho mayor, pero son más ligeros. Entonces, si quieres, por ejemplo, un aro, pues el aro, evidentemente, mejor que sea de aluminio para que pese poquito. Si tienes un aro de acero, las inercias que vas a tener van a ser brutales, no tendría mucho sentido. Tienes que estar en esa balanza.
El acero pesa más, es más resistente, el aluminio pesa menos, es un poco menos resistente. Y con menos resistente no me refiero a que le vayas a dar un golpecito y se vaya a romper. Por ejemplo, en este caso veis pues que las piezas son tremendamente gruesas, las mires por donde la mires. Pues si tienes un aluminio que es así de gordo, pues lógicamente te debería resistir bastante bien. Pero ya digo, para mí es un equilibrio. En el caso de un aro, por ejemplo, yo preferiría que sean pues de aluminio, no tendría sentido tenerlos de acero. Y en el caso, por ejemplo, sobre todo de la base de los pedales que van a soportar mucho peso y demás, pues prefiero que sean de acero porque es un material mucho más resistente. Y no es que el aluminio se vaya a romper como tal, pero sí que es más fácil que se deforme, que se vaya rayando. Entonces por eso prefiero en el caso de una base de los pedales sobre todo, pues que sea de acero, porque me da igual que pese. Bueno, sí, para el transportista que me lo tiene que traer a lo mejor no le hace mucha gracia, pero esto es, lo montas, lo armas y ya está, lo pones en el cockpit y te olvidas. No es un elemento que vaya a estar en movimiento y te importe el peso como tal. Como veis son muchas cositas que son detalles que desde fuera pues no se van a tener en cuenta como tal, pero que es importante ir sabiendo. Y el siguiente tema, que también está muy relacionado, es el tema de la construcción en general. Hay pedales que los vais a ver que son prácticamente iguales, que pueden costar menos, hay otros que tienen formas totalmente diferentes. En general, es importante el número de piezas que tengamos, el ensamblaje que tengan, las holguras que tengan, la calidad de la fabricación, por supuesto, y eso hay una forma muy sencilla de averiguar si están bien o no, que es si mueves y ves que hay muchas holguras y cosas que suenan rara, pues evidentemente hay algo falla. En general, podríamos decir que una única pieza construida como tal es mejor en vez de tanto ensamblado, porque eso va a hacer que tengas menos posibles puntos de falla, por así decirlo. Sin embargo, si queremos esta adaptabilidad, pues con una única pieza no lo podemos tener. Es importante que si buscáis unos pedales que sean adaptables, como es mi caso, que lo quería lo más adaptable posible, y aquí los tengo, que tengan una buena construcción, porque no es lo mismo tener una única pieza que dice, bueno, pues si es 1 milímetro más, 1 milímetro menos, me da igual. Pero si tú en esta pieza tienes 1 milímetro más, a lo mejor ya no te encaja bien con la de detrás. Por eso es tan importante que si tenéis unos pedales así, que sí o sí tienen que estar fabricados con diferentes piezas, para hacerlo tan ajustable, pues que tengan una buena calidad de fabricación, de ensamblaje, con todo su proceso controlado, con el corte y demás. Y además, por supuesto, si pueden ser piezas lo más gruesas posible, aunque ya sean de metales que son súper resistentes, pues mejor. Ya digo, este pedal, por ejemplo, pesa mucho. A mí me da igual que pese el pedal como tal, porque yo le voy a poner la base y ya está, y me olvido. La base de un freno de mano, me da igual que pese mucho, lo que es la palanca, prefiero que sea más ligera. Pues así es lo que tenemos que ir entendiendo. Siguiente apartado. También relacionado, o sea, lo vamos a hacer así como un poco encadenado unas características con otras. La adaptación al cockpit. Hay algunos que son terribles para adaptarse al cockpit, porque tienes a lo mejor, pues los tornillos los tienes que poner por abajo y demás, que esto también es un mundo. Si tú tienes una sala entera, abierta, enorme, con el cockpit en el medio y te puedes dar la vuelta al cockpit y hacerlo como te dé la gana, pues tampoco te va a importar mucho, porque dice, mira, tengo todo el espacio del mundo, o sea que tampoco va a ser tan incómodo, lo voy a poner una vez y me voy a olvidar porque no voy a estar cambiando de pedales constantemente, así que esto no es importante para mí. Perfecto. Ahora, si eres un poco más enreda, que te gusta estar todo el rato cambiando de pedales, me compro unos, los vendo, los pruebo, no sé cuánto, y encima tienes un espacio muy arrinconado, pues hombre, el hecho de poder quitarlo y ponerlo con relativa facilidad sí que te puede ayudar. En el caso de TC Sim Racing, por ejemplo, pues tenemos en esta bolsa unas tuercas largas que te permiten directamente atravesarlo y te viene ya con todos los tornillos, o sea que no te lo tienes que comprar aparte y demás, que eso, pues quieras o no, se agradece. Si te facilitan esto, mucho mejor. De hecho, pues también lo más normal, perdón por ese ruido, es que tengas un manual y aquí te explica perfectamente pues cómo se tiene que anclar el chasis. Tiene dos partes, las une con unos perfiles de aluminio y luego, tan sencillo como esto, lo anclas al chasis, lo tengas como lo tenga. Con chasis me refiero al propio cockpit, ¿vale? Cada uno tendrá el cockpit que tenga, algunos tendrán base en el propio cockpit y no necesitarán esta base adicional. No era mi caso, yo necesitaba la base, ya cada uno como lo necesite. Pero sí que me parece una pequeña característica a tener en cuenta. Terminando con esto, vamos a ver qué es lo que hay dentro de los propios pedales, que son los sensores. Para mí, personalmente, el gran tema, porque se habla mucho que sí, sensores Hall, magnéticos, que no tienen contacto, entonces no tienen mantenimiento, que si células de carga. Es importante esto, ¿vale? Empezamos por lo básico. Un sensor es un elemento que recibe un voltaje y devuelve otro. Punto. Estos sensores en coches de competición los tenemos por todas partes, sobre todo si son altas categorías, pues para medir la posición del acelerador, la del freno, el giro de volante, las revoluciones por minuto del motor, la temperatura de los neumáticos. Hay sensores de todo tipo. Lo más normal es que tengamos sensores que trabajan entre 0 y 5 voltios. Es una especie de estándar, pero vamos, que esto ya depende mucho del sector que sea y demás. Os lo explico rápidamente. Tú tendrías esto, que va a ser pues lo normal, el tiempo, y aquí el voltaje. Imagínate que esto es el 0 y aquí tienes el 5, suponiendo que es de 0 a 5 voltios. Se le manda al sensor una señal que va a ser
lo vamos a poner por ejemplo aquí en rojo, de 5 voltios constante. Eso es la que se le manda al sensor, lo que sería señal de entrada. Y tú sabes que esto como máximo va a medir pues 100 kilos, por ejemplo, en el caso que estemos midiendo fuerza como tal, o la masa. Vale, pues cuando yo mande 5 y me devuelva también 5, ¿qué significa? Pues que 5 voltios van a ser 100 kilos. Perfecto. Yo le mando 5 voltios al sensor y me ha devuelto 5. Está perfecto. Por poner un ejemplo así muy tonto, muy simplificado para que entendamos esto de los sensores. ¿Qué pasa si en vez de 5 empieza en 5 y llega un momento que cae y aquí te está devolviendo, por ejemplo, 2,5 voltios? Pues si está bien calibrado y tiene una relación directa y demás, pues esto equivaldrá a 50 kilos. Pues ya tenemos nuestra señal. A través de la electricidad hemos transformado la señal de entrada, que siempre son los 5 voltios, por eso algo pequeñito van a consumir los sensores, y nos ha devuelto 2,5. Vale, pues yo sé que ha habido ahí algo que ha hecho variar el voltaje, que eso se mide realmente con la resistencia del propio material. Depende del sensor que sea, estaremos midiendo una cosa u otra. ¿Qué significa que sea un sensor magnético o tipo Hall, por ejemplo? Pues es un sensor que en función de lo lejos o cerca que estén dos partes, con su campo magnético, va a tener más resistencia o menos. Cuanta más resistencia eléctrica tenga, pues más se va a variar esa señal y lo que antes eran 5 voltios, por ejemplo, pues se van a transformar en 4 o lo que sea. ¿Qué pasa con las células de carga? Que cuanta más presión le estemos metiendo a ese material, menos conductores y lo que te devuelve va a ser inferior. Por eso es clave el tipo de sensor que estamos utilizando, porque realmente el sensor magnético Hall no te está midiendo una distancia como tal. De hecho, no te mide nada un sensor. Lo único que hace es transformar la señal en función de la resistividad realmente que se dice eléctrica del material que sea o del dispositivo en sí. Porque si tienes dos partes, por ejemplo, cuanto más la alejes, pues menos resistencia habrá, o se estará transformando como sea el campo magnético. Eso influye en la electricidad y en la señal de salida. Eso luego pues se transforma a través de electrónica en la señal que sea. ¿Por qué un sensor Hall magnético no tiene mantenimiento teóricamente? Que luego te lo puedas cargar, ya es cosa tuya. Porque son dos piececitas, lo vamos a resumir así, que se alejan y se acercan. Y como esa separación va a afectar al campo magnético, que va a afectar a la señal eléctrica, nosotros decimos, vale, pues si está muy lejos es esto y si está muy cerca es esto otro. Y así transformamos realmente esa variación del campo electromagnético en una distancia, que es lo que a nosotros nos puede interesar. Por ejemplo, en el acelerador. Yo sé que como máximo voy a tener esta distancia, lo que sea, desde el 0, por supuesto, del acelerador hasta el 100. Lo pintamos también aquí para verlo todavía más claro. Tú tienes tu pedal del acelerador aquí, con su plaquita, ya veis, este es mi estilo que tengo yo pintando, no tiene más. Yo voy a tener un sensor Hall magnético, por ejemplo, que está aquí, y este es su rango. Y yo siempre voy a mandar los 5 voltios. Si estando con esta distancia, a esta distancia, los elementos estos electromagnéticos, yo le mando 5 voltios y me devuelve 0, digo, vale, pues la distancia es 0. No es 0 como tal, sino el desplazamiento o posición de eso. Ahora yo aprieto el acelerador y pongo el acelerador en esta posición. Aquí con la plaquita de acelerar. ¿Qué ha pasado con este sensor? Pues que se ha comprimido aquí al máximo. Y yo le sigo mandando 5 voltios, pero ahora me devuelve otros 5. Pues yo digo, vale, pues la distancia será, pues me lo invento, 5 milímetros. ¿Qué significa esto? Pues que mi sensor va a tener de rango 5 milímetros. Porque que en el 0 eran 0 y en el 5 milímetros eran 5 voltios, ya es el máximo. Ya no hay resistividad eléctrica ninguna, ¿no? Por simplificarlo mucho. Pues ya está, ya lo tendríamos así. Entonces es un elemento que nos va dando eso. Y en el caso de una célula de carga, no tenemos dos elementos que se acercan y se alejan y hace un cambio en el campo electromagnético y todas estas historias. Sino que es un material muy sencillito, así, que conduce la electricidad. Perfecto. Entran 5 voltios, salen 5 voltios. O lo que sea. Pero si este material se comprime, pierde capacidad y esos 5 voltios que entraban a lo mejor ahora salen 4,5. Cuanto más aprietes ese material, más va a cambiar su resistividad eléctrica. Eso es lo que queremos en el pedal del freno. Porque cuanto más aprietes tú ese pedal, más vas a comprimir ese elemento, más fuerza se va a hacer en ese elemento, va a cambiar su resistencia eléctrica y al final vas a tener una señal diferente. Esto tú no lo tienes que ver, por suerte. Pero sí que tienes que elegir qué pedal quieres comprar. Entonces te van a decir, oye, tengo unos pedales de célula de carga. Vas a decir, pues perfecto, yo quiero eso, porque yo quiero medir la fuerza que estoy haciendo.
¿Es lo que está midiendo el sensor? No, el sensor realmente lo que mide es si esta pieza de aquí pues está apretando mucho o no la están apretando nada. Pero con todas esas transformaciones de por detrás que tú no tienes por qué ver ni conocer realmente, ya sabes lo que está pasando ahí. Por eso los sensores de célula de carga son mejores para los frenos, porque vas a controlar la fuerza que estás haciendo, es directamente lo que miden. Otra cuestión es que tú tengas aquí una serie de elastómeros puestos por aquí en la posición que tú quieras, y claro, cuanto más aprietes esos elastómeros, que ya hablaremos de ellos, más fuerza tienes que hacer. Tú puedes medir la posición del pedal en vez de la fuerza que se está haciendo aquí o lo que se está comprimiendo esta piececita. Sí, pero ya vas a perder algo de precisión. Es como un puente. Yo hago fuerza, haciendo fuerza lo comprimo y cuando se comprime mido esa deformación. Pues si tienes una célula de carga te saltas eso. Tienes un pedal que al comprimirse, o sea, al hacer fuerza, se comprime directamente y eso es lo que mides. Es más sencillo. O sea, a nivel de diseñarlo tú, pues te iba a costar un poquito diseñar este elemento, pero es así. Luego, además, tenemos otra serie de pedales de célula de carga que tienen como una especie de célula de carga mixta, por así decirla. Y es como que más o menos combinan estas dos cosas porque, bueno, tienes parte de uno, parte de otro. En fin, yo personalmente prefiero que sea una célula de carga pura y se acabó, pero sí que sepáis que hay algunos modelos en el mercado que tienen una especie de mezcla. Pues ya sabéis lo que es esa mezcla híbrida, que tienes un poquito de esa medición de longitud, aunque sea indirecta, y otro de una medición de la fuerza que estás haciendo, aunque sea indirecta esa medición, pero gracias a la calibración y todas estas cosas, y el software luego también, pues se sabe exactamente qué es lo que estás haciendo con los pedales. Por supuesto, en el caso del acelerador y el embrague, lo más normal no es tener célula de carga, sino es tener el sensor Hall, porque es normal que tú lo que quieras es ir regulando la posición como tal y así se tiene un mayor feeling. En el caso del freno, por eso de la memoria muscular, que seguramente también hayáis escuchado, no solo tienes que controlar hasta qué punto frenas, sino luego cómo vas quitando el pie del freno. Es mucho más fácil acostumbrarte a, vale, tengo que hacer esta fuerza, que acostumbrarme a, tengo que presionar hasta este punto el pedal del freno, por mucho elastómeros o muelles o historia que tú le quieras poner. Por eso los frenos se prefiere una célula de carga, por esa especie de memoria muscular. Si tienes que frenar siempre al 100%, por ejemplo, pues no sería tan importante, pero hay muchos coches los que no tienes que frenar al 100%, te tienes que quedar a lo mejor pues en un 80%, en un 70%, entonces es más fácil controlar la fuerza que tú estás haciendo que no en la posición a la que estás llevando el pedal. Es un poco lo mismo que os decía antes, es más directo. Tú controlas la fuerza que haces y con la fuerza que haces lo que se desplaza. Vale, pues prefiero controlar directamente la fuerza y ya está. Es ese paso intermedio, por así decirlo, que te podrías ahorrar. Aparte, en el acelerador sobre todo, aunque a veces también en el embrague, que no tendría tanto sentido, pero bueno, se puede encontrar, vais a tener un amortiguador, que lo podéis ver incluso por aquí, creo que se ve bien. Lo tenemos aquí. Tenéis el muelle para que recupere su posición, lógicamente, y luego aquí el amortiguador. Es un sistema como las suspensiones de un coche. Siempre tienes el muelle que va a absorber energía cuando se comprime y luego tienes el amortiguador que va a disipar energía. Siempre lo explico y es importante que lo tengáis en cuenta. El muelle va a actuar en función de la posición. En este caso, no está actuando porque está en su posición de reposo. Ahora, si lo intentamos comprimir, pues lógicamente tengo que estar haciendo fuerza, aunque no lo parezca, para mantener esta posición, porque él está absorbiendo energía. Si yo suelto, recupera su posición porque esa energía que está absorbiendo la expulsa. En el caso que tengamos, por ejemplo, unas vibraciones, ahí sí es cuando disipará la energía el amortiguador. Pero es que no hace falta ni siquiera tener vibraciones, sino que el amortiguador no funciona por posición como el muelle, sino que va en función de la velocidad. Que esto, cuando hablamos de suspensiones y demás aquí en coches de competición, lo explicamos siempre. Si tú pones el muelle más comprimido o menos, va a hacer más fuerza o menos. El amortiguador no. El amortiguador va a disipar más energía si tú aprietas muy rápido, pero si aprietas muy lento, no. Que yo siempre pongo el ejemplo de meterte en la piscina y mover la mano bajo el agua. Pues si vas lentamente no te cuesta nada, pero si la quieres mover rápido tienes que hacer mucha fuerza. Pues eso es lo que pasaría. Tienes que hacer fuerza porque te está disipando energía tuya personal. Ahí es donde está la clave. Entonces, es interesante que tengamos este disipador de energía porque en el acelerador lo que queremos es, por supuesto, que cuando soltemos retorna a su posición, por eso es fundamental el muelle, pero el tema del amortiguador también es interesante para regular la fuerza que nosotros estamos haciendo, que realmente es la velocidad con la que vamos a apretarlo o no. Por supuesto que no se nos vaya de madre el amortiguador y si queremos salir rápido de una curva y pegar un acelerón que nos lo impida y que tengamos que hacer una fuerza brutal, ¿vale? Pero es interesante que cuanto más rápido quieras ir comprimiendo el acelerador, más rápido vas a estar comprimiendo este amortiguador de aquí y por tanto más te va a costar. Ya no solo es la posición, sino que también es la fuerza que tú tienes que hacer. Es una especie de comparativa rara con la célula de carga, porque va un poco también de la energía, la fuerza y todo esto, pero claro, en contextos totalmente diferentes. Y por eso aquí no tiene sentido tener célula de carga, tiene sentido el amortiguador o el disipador de energía, cada uno lo llame como quiera,
Y en el pedal del freno interesa más lo de la célula de carga. En el caso del embrague no es tan importante porque el embrague normalmente es pisotón. Tú no quieres ir poco a poco, que te cueste más si lo vas haciendo más rápido, porque realmente lo que tú quieres es que cuanto más rápido embragues mejor. Luego soltando a lo mejor te puede interesar un poquito más, pero también hay veces que tienes que soltar de golpe, entonces para mí un amortiguador no tendría tanto sentido en el embrague. Quizá pueda haber algún caso concreto en el que sí, pero en general mejor el amortiguador en nuestro pedal del acelerador, que así podemos controlar mejor esa salida de curva. Volviendo otra vez a nuestro querido pedal del freno con su célula de carga. Voy a poner este por aquí y pongo el del freno por aquí. Estos en concreto tienen una fuerza máxima de 100 kilos. Es decir, eso que yo os decía antes de que hay aquí un sensor que mide la fuerza que estás haciendo, que realmente es lo que estás comprimiendo ese elemento y demás, máximo 100 kilos. Sabes que tiene que haber un mínimo y un máximo. El mínimo siempre va a ser 0, que tienes que medirlo, y el máximo, pues el que sea. En este caso son 100 kilos. ¿Significa eso que siempre lo tienes que poner en 100 kilos? No, luego hablaremos del software y demás. Pero sí que es importante que lo tengas en cuenta. Y ojo, esa fuerza máxima está hablando de lo que tenemos por aquí dentro, de los sensores, lo que no veis, pero ya conocéis cómo funciona. No de esto de los elastómeros. Entonces, esto de los elastómeros va a afectar a cómo se va comprimiendo esto. Y luego, por supuesto, eso va a afectar al otro. Entonces, ya hablaremos de configuración de elastómeros, ahora lo vemos con el iPad que me voy a explicar mejor, para que entendáis por qué no tiene sentido ciertas configuraciones que puede hacer gente con sus elastómeros en este caso. Entonces, la fuerza máxima son 100 kilos, perfecto. Pero hay otra característica importante que es el tema de los bits o los pasos. Entonces, en función de los bits vas a tener unos pasos. Y se llama paso porque es lo que va a ir comprobando. De hecho, esto os lo puedo poner, por supuesto, también con el iPad. Lo tenemos aquí, con el dibujo cutre que os he hecho de los elastómeros y los sensores y demás. Tú tienes fuerza máxima 100 kilos. Voy a pintar otra vez el gráfico que parece que me está gustando. Pintas aquí y pintas aquí. Esto va a ser la fuerza que tú tienes que hacer. Y esto va a ser pues la respuesta final o como lo queráis llamar vosotros. En el caso de pues el porcentaje de freno, por ejemplo. Vale. Esto lo que va a significar es que si tú haces 0 kilos de fuerza, pues 0% estás pisando el freno. Si llegas a hacer 100 kilos de fuerza, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues un 100%. Si haces 50 kilos de fuerza, en el caso de que sea una relación lineal, que no tiene por qué serlo, esto se puede configurar también, pues la respuesta van a ser 50%. La realidad, esto así a gran escala es así, pero si haces zoom y haces zoom y haces zoom, resulta que no va a detectar la diferencia de estar aquí y estar aquí. Él no va a saber si estás haciendo 50,001 kilo de fuerza o 50,002 kilos de fuerza. O sí, depende de los bits, de los pasos. En el caso de 16 bits son 65.000 y pico pasos, creo que eran. Y eso, para nuestro pedal de 100 kilos, se traduce en que va a detectar cambios de 1,5 gramos. Si lo pasas a kilos, pues vas a ver. Tendrás que poner 1, 2 y 3. Pones aquí 0, ¿no? No lo enseñaban así a vosotros en el colegio. A mí por lo menos sí. Entonces te pasas así, ahí lo tienes, en kilos. Pues eso sería lo que te detecta. Si haces un cambio de 0,01 kilo, te lo va a detectar de sobra. Incluso te va a detectar si haces un cambio de 0,002 kilos. También te lo va a detectar. Esos son los pasos. ¿Es estrictamente necesario? Hombre, no es estrictamente necesario, porque raro sería que tú seas capaz de controlar eso si estás haciendo 1,5 gramos más o menos de fuerza. Pero sí que es interesante que sepas que esos son 16 bits. Lo tienes también de 12, por ejemplo, que quizá tampoco notes mucha diferencia. 8 a lo mejor ya sí notas diferencia porque son 0,39 kilos, quiero recordar. Ojo, que ya estamos yéndonos cerca del medio kilo. O sea que si haces medio kilo más o menos, ya lo está detectando justito. Bueno, depende también de cada uno, de lo que busque, de lo preciso que quiera ser. Pero importante también lo de los pasos, no solo lo de la fuerza máxima. Y ahora viene para mí el quinto de la cuestión, que es la regulación a través de los elastómeros y demás. En nuestro caso, con estos pedales en concreto, tenemos 1, 2 y 3 elastómeros, que no hace falta ni utilizarlos todos. Tú puedes poner aquí uno, aquí otro, aquí otro. Tenemos, si no me equivoco, 2 blandos y 1 duro, o 2 duros y un blando. Bueno, no es lo importante en este caso. Y luego lo que puedes hacer es poner directamente piezas pues, más sólidas. Esto se llama elastómero porque es elástico. Es decir, si tú aprietas, esto se va a comprimir. Si tú pones aquí un trozo de acero, por ejemplo, como te puedes imaginar, pues por mucho que aprietes no vas a ser capaz de comprimirlo. Aunque tú te creas que eres muy fuerte, no vas a ser capaz de comprimir una pieza maciza aquí de acero, ¿vale? Eso es importante.
Porque esto que tenemos aquí es un juego en serie de elementos elásticos. Esto en los muelles de competición, por ejemplo, no se pone como tal, o sea, normalmente no pones un muelle y luego otro en serie, pero sí que juegas entre los muelles y la anti-roll, pueden ser configuraciones en paralelo o en serie. Ahí está un poco la gracia del asunto, porque los muelles, como yo os decía antes, van en función de lo que tú lo estés comprimiendo. De hecho, yo te puedo decir, por ejemplo, hay un muelle, voy a poner aquí esto para pintar, es un muelle, un elemento elástico que sea de 1000 newton por milímetro. Esto lo que significa es que si tú lo comprimes 1 milímetro, tienes que hacer una fuerza de 1000 newtons. Si yo tengo esto, por ejemplo, y resulta que lo quiero comprimir 1 milímetro y tiene una rigidez total de 1000 newton por milímetro, para yo comprimirle 1 milímetro, que no soy ni capaz pillándolo así, tendría que hacer 1000 newton de fuerza. Serían unos 100 kilos más o menos para que os hagáis una idea. Pero claro, ¿qué va a pasar cuando yo lo quiera comprimir 2 milímetros? Porque tendré que hacer 2000 newtons. Entonces voy a coger el acelerador, porque en el acelerador a lo mejor sí lo puedo comprimir un poquito. Imaginaos que ese es el caso. Si yo lo comprimo 1 milímetro, yo ahora mismo estoy haciendo una fuerza de 1000 newtons, no es el caso, no estoy tan fuerte. Estoy haciendo una fuerza de 1000 newtons para dejarlo así de comprimido. Ahora, si quiero comprimirlo más, otro milímetro son 2000, el doble. Y si quiero uno más, serían 3000. Cuanto más lo comprime, más fuerza tienes que hacer. Porque cuanta más fuerza estés tú haciendo, el muelle más fuerza va a hacer contra ti también. Pues esa es la clave, porque no solo estamos teniendo un elastómero, sino que estamos poniendo varios en serie, y esa es la clave. Es decir, tú no solo tienes, lo voy a pintar aquí, un muelle aquí así, sino que a continuación pones otro. Y ahora yo te digo, estos son 1000, pero este son 2000. Newton por milímetro, ¿vale? Se entiende. Perfecto, tú tienes esta configuración. Y tú ahora, este conjunto, que está aquí fijo, y tú lo aprietas por aquí, lo quieres mover 1 milímetro. ¿Qué fuerza tienes que hacer? Tienes que hacer 1000 newtons. Porque este no se va a inmutar, pero este sí. En todo el conjunto, esto lo que se va a transformar es en un muelle. Lo voy a pintar otra vez aquí para que se vea más claro todavía. En el primer muelle más comprimido y en serie el otro tal cual. Ojo con esto. El muelle inicial está 1 milímetro comprimido. Por lo tanto, ya está haciendo una fuerza de 1000 newtons. Si tú lo quieres volver a comprimir otro milímetro, ¿cuánto tienes que hacer? 2000. Este ahora ha aumentado su rigidez porque está comprimido. Eso es como la precarga más o menos de los muelles, ¿no? Pues ahora ya serían tal que así. Y este, por supuesto, sigue siendo 2000 newton por milímetro. El primer milímetro, perfecto. Solo he tenido que hacer 1000 newton. El segundo, ¿qué pasa? Porque ya vas a tener que hacer bastante más. Porque da igual que sea este o da igual que sea este. Que has dado un salto ahí. Ya son 2000. Y realmente no se van a comprimir, o sea, no se va a comprimir uno 2 milímetros y el otro no se va a inmutar. Esto es, o sea, no es un escalón, sino que es lineal, hay una progresión, ¿vale? Pero eso es importante. Porque si tú tienes, por ejemplo, un muelle mucho más blando y después otro mucho más duro, vas a ir modificando la curva de la fuerza total de la rigidez. Ponemos así un poquito más grueso. Ahí está. La fuerza que tú tienes que hacer y los milímetros, o el recorrido, como sea. Al principio, para moverte un poquito, tú tienes que hacer poca fuerza, pero luego va a estar comprimido, más fuerza tienes que hacer para el siguiente. Uy, así, más fuerza para el siguiente y más, y más, y más, y más. Y esto no es recto. ¿Por qué? Porque cada vez está jugando más esto, la combinación. Lo explico de otra forma. Tú tienes un muelle durísimo. Si solo tienes ese muelle duro, desde el principio vas a tener que hacer 2000 newton de fuerza para moverlo 1 milímetro. Pero si le pones un muelle más blando en serie, no estás aumentando la rigidez a todo el invento. La estás disminuyendo. Porque ahora para mover 1 milímetro ya no tienes que hacer los 2000 newton de antes. Solo tienes que hacer 1000. Ojo, cuando juguemos con los elastómeros, que tú pones aquí, voy a poner uno durísimo, otro durísimo, pero bueno, que se me ha ido de las manos y ahora voy a poner uno muy blando. Bueno, pues que sepas que al principio el único que se va a inmutar es este. Y va a ir comprimiéndose hasta que su rigidez por esa compresión sea igual que la de estos. Y cuando eso pase,
vas a tener una rigidez brutal. Entonces vas a pasar de que sea muy blando, progresivamente, eso sí, a que sea tremendamente duro. En el caso que tú tengas, por ejemplo, solo dos, uno duro y otro blando, pues eso va a cambiar un poco también. Ojo, esto no es lo mismo que tener aquí un elemento blando y aquí uno duro, porque se entiende que luego aquí pues vas a tener una pieza sólida que no se va a comprimir ni nada. Entonces, ¿qué pasa entre esto y esto? Pues que cuando llegue el punto en el que este se ponga a la par de estos dos, se va a ir comprimiendo y demás. Pero claro, en este caso, este se va a poner a la par de este y se acabó. Ya no hay más. Entonces, pensad que cuando se va comprimiendo, este al principio no es muy fuerte. Cuando se comprime 1 milímetro, ya no se comprimiría este otro milímetro, se comprimiría en todo caso este, que tiene su misma rigidez. Es decir, se comprime 1 milímetro, pues se va a repartir entre estos dos. Este se comprimirá medio y este otro medio. Otro más, pues otro medio y otro medio. Ya se ha comprimido uno este y otro este. Pero si lo tienes aquí, cuando comprimas 1 milímetro, se lo come entero este. Y cuando comprimas 2, se lo come entero. Y ya este es mucho más rígido. Porque este 2 milímetros comprimido es más rígido que este, que es el mismo, pero 1 milímetro comprimido, ¿vale? Y para mí esto es lo más técnico, lo más complicado. Y ya, además aprovecho, si me habéis aguantado hasta aquí, a lo mejor me queréis aguantar también dando clases sobre automovilismo, tanto real y virtual, ¿vale? Que sepáis que en Level Up Academy tenéis una cantidad de cursos brutales para los que queréis aprender de automovilismo, como digo, real o virtual, ya sea porque es vuestro hobby, porque os queréis dedicar a ello, porque, mira, os encanta este mundo y lo queréis disfrutar más todavía. Pues ahí tenéis de todo, ¿vale? Tenéis cursos de telemetría, de reglajes, de dinámica, de pilotaje, tenéis cositas específicas también para los simuladores, tenéis setups de Sim Racing que siempre os acompaño de un vídeo explicando el setup para que entendáis bien todo lo que hay detrás. Así que si os gusta este mundo, queréis aprender más sobre él, no tanto de hardware, que es lo que estamos viendo en este vídeo, sino más de conceptos de ingeniería que hay detrás tanto de la competición real como de los simuladores, pues echadle un buen vistazo. Son 25 euros al mes, que no puede ser más barato por la cantidad de contenido que tenéis ahí, así que le echáis un vistazo y si tenéis cualquier duda me decís. Y dicho esto, vamos con la parte ya más sencilla del vídeo, ya la recta final, que no es más liosa y más extraña no podía ser, ¿no? Pues vamos a hablar del tema de los muelles que terminan rechinando, las piezas que rechinan y demás. En el caso de estos pedales que tengo yo, que digo, podéis vosotros tener esto o cualquier otro, en este caso que tenemos los elastómeros, sí que es cierto que no requerirían quizá tanto mantenimiento como tal, quizá incluso podéis sustituir la pieza completa y no pasaría nada, pero en el caso de que tengáis piezas con muelles, no tanto con elastómeros, muelles habituales como puede ser este, sí que es normal que pasen dos cosas a lo largo del tiempo. Una, que empiecen a rechinar y dos, que empiecen a perder también sus propiedades elásticas. Es decir, que el muelle cada vez sea menos rígido como tal, no sea tan elástico. En este caso concreto, tienes aquí una ruedecita con la que puedes ir controlando, configuras esto y puedes ir controlando la precarga de este muelle. Cuando pierde cierta elasticidad ya de por sí por el paso del tiempo, pues puedes precargarlo un poquito y ya recuperas otra vez la del principio y así puede estar años y años y en el caso que tengas que sustituir el muelle, pues bueno, sustituyes el muelle, pero no vas a tener que estar sustituyendo cada meses ni muchísimo menos. Por supuesto, cuanto mejor sea el muelle, cuanto mejor calidad tenga de los materiales y su construcción, también mucho mejor. Pero si tienes esto para controlarlo, pues mucho mejor. Es decir, en vez de tener que cambiar el muelle cada vez que tú notes eso, porque ya digo, pueden pasar años, pero bueno, mejor tener esto, aunque sea cada 2, 3, 5 años, 10 años, lo que sea, mejor tener esto que no tener que buscarte un muelle, porque además tendrás que buscarte uno lo más parecido posible, si no puede ser igual. Y luego la otra cuestión que os decía es el tema de que terminen rechinando. En este caso concreto, los de DC Sim Racing traen como una especie de guía en la que te ponen cómo tienes que lubricarlo, con qué aceite y demás, o sea que si empieza a rechinar o lo que sea, pues tiene solución, o sea que en ese sentido también muy bien. En este punto, sabéis que yo no me dedico a hacer reviews de pedales, ni he probado 400.000, de hecho siempre he tenido los mismos, los he cambiado por estos, que ni siquiera los he probado todavía, así que no va de eso el vídeo, ni mucho menos. Pero sí que es interesante en este sentido ver otras reviews de otra gente, buscar opiniones pues en Reddit o en algún sitio por así, algún foro o lo que sea, para ver si terminan funcionando bien o no. Por ejemplo, hay algunos pedales que son mitiquísimos, que llevan muchos años en el mercado y la gente está contentísima, y hay otros que a lo mejor pues a las pocas semanas, a los pocos meses ya empieza a rechinar, no tienes a lo mejor unas instrucciones claras para lubricarlos y todas estas cosas. Así que en ese sentido yo no puedo decir este pedal sí, este pedal no, pero sí que es interesante que busques esa información por internet. Y otra cuestión importante, que ya la mencionaba de paso, el año de diseño y construcción de los pedales.
Para mí personalmente no es algo muy importante, porque la tecnología detrás de la célula de carga o de estas historias puede variar mínimamente, pero no creo que sea algo decisivo como tal. Luego hablaremos un poco del feeling y estos temas más subjetivos. Pero para mí el año de fabricación no me supone gran cosa. Sí que es cierto que soy una persona que yo me quiero comprar algo y se acabó, y no estar enredando que si lo compro, que si lo vendo, que si pruebo otra cosa, que tal. A mí me gusta comprarlo y desentenderme ya, que sea algo que me dure para toda la vida si puede ser, y se acabó. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el año de fabricación sí que puede ser una pega, porque si hay unos pedales, por ejemplo, que llevan 8 años en el mercado y me los compro ahora y los descontinúan o los descatalogan el año que viene, pues si tengo que cambiar alguna pieza, alguna historia, ya va a ser más complicado. No tanto por la tecnología que hay detrás, sino por si hay que cambiar alguna pieza o alguna historia. Eso ya también es una característica a tener en cuenta, os puede parecer más o menos importante. En mi caso personal tenía ahí un poco dudas si me convencía o no que fuese algún pedal más nuevo o menos nuevo. Estos son bastante nuevos, en cualquier caso no son los DC3 de toda la vida, sino que son los Evo, que son como una evolución, como su nombre indica. Pero sí que es cierto que cuanto más antiguo sea el modelo, pues ya sabes que eso va a funcionar bien, porque si ese modelo tiene 8 años y en 8 años no le ha dado problema a nadie, pues está claro que ese modelo puede funcionar bien. Este caso es una especie de mezcla, porque es un modelo, digamos, que tiene ya sus años, que funcionaba bien, pero lo que se ha hecho es evolucionarlo ligeramente para añadirle algunas cositas y tal. Entonces, en mi caso, perfecto, sin ningún problema, es como que cumple con ambas, pero eso también es interesante. Hay gente que prefiere el último modelo con la última tecnología de no sé qué, y hay algunos que pasan olímpicamente, lo que quieren es que les dure para toda la vida y dice, mira, si este modelo exacto es el que funcionaba bien y no ha dado problemas, este es el que quiero. Aunque hay una evolución y tal, no quiero el antiguo. Pues perfecto, cada uno el que le dé la gana que pasó su dinero. Otra cuestión, que no lo vamos a ver aquí ahora mismo como tal, pero es el tema del software. En este caso, los DDC, por ejemplo, tienen su propio software, Moza tiene su propio software, Fanatec tiene su propio software. Yo no os voy a enseñar todos los software que hay porque, ya digo, no me dedico a ello, no es mi punto. Sí que os recomiendo que echéis un vistazo sobre todas las valoraciones porque, por ejemplo, este software de DC Sim Racing es súper sencillo, es el de toda la vida, siempre ha funcionado bien. El de Fanatec, por ejemplo, se actualizó hace poco. El de Moza, que es el otro que yo he podido probar porque mi base es Moza, no da mucho problema, funciona bien, la interfaz es bastante amigable. Las cosas son como muy grandes con las posibles configuraciones y tal, no hay ningún problema, pero sí que es verdad, ya como lo digo, como pega personal, aunque no tenga que ver con el vídeo de los pedales. A mí de Moza, por ejemplo, no me gusta que te venden que lo puedes controlar desde la aplicación y tal, pero te tienes que registrar y toda la historia, pues no tengo ganas. Entonces, como eso yo lo iba a instalar por enreo, digo, pues mira, no me registro, pero sí que me fastidia un poco que para controlarlo te tenga que registrar. Yo digo que te podrás conectar directamente pues, por el Wi-Fi, por el Bluetooth, por la tecnología que quieras implementar, pero eso de que te obliguen a registrarte para controlar ciertas funcionalidades o poder acceder a ellas y tal, a mí personalmente no me gusta. ¿Que no lo iba a usar? Pues seguramente no, porque lo normal es que si tienes un cacharro de esto esté conectado al ordenador y con el ordenador lo vayas a controlar. Que esa es la siguiente cuestión, el tema de plataformas. Estos en concreto son para PC. Este tipo de pedales suelen ser para PC. Logitech tiene parte para consola, Fanatec tiene algunos para consolas, Trustmaster por supuesto también tiene para consolas, es decir, algunas marcas quizás las más generalistas podríamos decir son más para consola, las que son como muy específicas y tal, a lo mejor ya son solo para PC. ¿Es mejor una cosa u otra? Hombre, yo voy a utilizar PC y a mí me da igual, porque no solo voy a utilizar PC única y exclusivamente, sino que no tengo ganas de estar vendiendo y comprando otro dentro de 3 años porque me ha aburrido tal. No, yo quiero que esto ya sea para toda la vida. Entonces, que yo tenga lo de la precarga del muelle, que lo pueda hacer el mantenimiento yo mismo, que tenga unos buenos materiales, que me cambie de cockpit y me lo pueda llevar conmigo. Eso es lo que yo quiero. Hay gente que no, que prefiere estar probando diferentes modelos. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, eso sí es importante. Por supuesto, si vas a utilizarlo en consola, pues píllate unos que sean para consola, no tendría sentido pillarte unos que solo sean para PC. Pero luego es interesante también que si eres una persona que le gusta más probar diferentes modelos, comprarlos, venderlos y tal, es más fácil vender un producto que se pueda adaptar también a consola que no solo para PC, porque evidentemente vas a tener un abanico público mayor, ¿vale? Solo como pequeña recomendación, ya digo. En mi caso, no me interesa. Os lo decía, hay algunas características a las que le darás importancia, otras en las que no. A mí esa, por ejemplo, me da exactamente igual porque no quiero venderlos nunca. Siempre voy a utilizar el PC y ya está. Ya estamos llegando al final y hablamos del feeling de los pedales. Por supuesto, os lo he dicho al principio, no los he ni siquiera probado. Los estoy enseñando aquí para explicaros un poco cómo ha sido mi toma de decisiones y demás. Pero no es otra cosa. Hay gente que prueba 400.000 pedales y os dice, pues a mí este feeling me gusta más, este menos y tal. Es verdad, hablando claro, que es complicado muchas veces
evaluarlo, porque claro, es algo que hasta que no lo pruebas no vas a saber, es algo 100% subjetivo, que no es que te estén mintiendo, pero el que le gusta a alguien, a lo mejor lo pruebas tú y no te termina convenciendo por lo que sea. Entonces es algo muy subjetivo que no se puede medir y yo lo que os recomendaría es buscar valoraciones por internet. No solo de alguien en YouTube, por ejemplo, que ha probado unos pedales y no sé qué y te los recomienda, sino ver valoraciones. Por ejemplo, yo he encontrado Reddit, que no es una plataforma que apenas uso, pero sí que he encontrado que ahí se mueve mucho la gente, habla mucho de los pedales, del esto y tal. En Fanatec ahora mismo tienen como varios pedales con célula de carga que todos tienen un rango de precio más o menos parecido. Pero hay gente que dice que el pedal del freno pues tiene mejor feeling que el otro y tal y cual. Pues eso ya sí que es algo subjetivo, pero sí que es interesante que lo miréis. Lo digo porque es normal que si alguien pues se va a llevar una comisión del pedal que venda o un descuento o lo que sea, pues lógicamente te va a recomendar eso. No es que os mientan, insisto, pero sí que es verdad que si os vais, por ejemplo, a un foro que comenta gente anónima, pone su valoración y ya está, pues es más fácil encontrar opiniones no más honestas, pero sí que a lo mejor pues más naturales, podríamos decirlo, ¿vale? Entonces no es nada personal ni por supuesto, pero sí que es cierto que os vais a encontrar de todo. Ves un vídeo que está patrocinado por Fanatec y te dicen que esos pedales de Fanatec son espectaculares. Ves uno patrocinado por Moza y los de Moza son espectaculares. Entonces, como todo el mundo que haya intentado comprarse unos pedales o lo que sea ha pasado por eso, yo también por supuesto, y esta es la recomendación que yo os doy. El feeling y demás, pues yo me fijaría sobre todo en el del freno, que es lo que os dirá todo el mundo, y a partir de ahí buscando también opiniones por internet y demás. Si veis 400.000 reviews de unos pedales en concreto, pues buscáis la información de esos y ya está. Pero digo porque puede ser un poco más tedioso. Y ya lo último, la última característica de la que vamos a hablar son cuestiones adicionales, como tal, que ya en este saco lo metemos todo para soltaros, dejaros en paz, ya no rayaros más la cabeza y no saturaros. Aquí tenemos que si pedales activos, que si sistemas hidráulicos de freno, que no sé cuánto, que si kit de vibración, en fin, el límite es el cielo. Entonces, ¿eso es importante? Hombre, para mí no. Por ejemplo, ¿tiene sentido que un pedal tenga ese sistema de pedal activo? Hombre, sentido tiene. Porque se puede regular, puedes controlar la dureza o la rigidez directamente con el software, no sé cuánto. Sí que puede tener sentido. La pregunta es, ¿tiene sentido para ti? Porque yo me voy otra vez a la gráfica que os decía, de lo de la calidad-precio. De hecho, la tengo por aquí. Os la enseño rápidamente, perdonad por el ruido. La teníamos aquí. Esto de aquí. ¿Tú quieres unos pedales con célula de carga porque nunca los has tenido y quieres ser un poquito más profesional, por así decirlo? Perfecto. Vente aquí, a este rango de precios. No es que a mí me gustaría que tengan un sistema de vibración, que no sé cuánto, vale, pues vente por aquí. En mi caso, por ejemplo, estos pedales de DC Sim Racing pues estarían más o menos pues por aquí. ¿He pagado lo justo para tener unos pedales de célula de carga? Que ya hablaremos de esto. Pues no valen lo que valen unos pedales justos de célula de carga. Valen un poquito más. Y por ese poquito más, a lo mejor te gastas el doble. Es decir, en vez de 250, que es uno de célula de carga básico, te gastas 500 por ser de célula de carga y algo más. Entonces, ¿te mereces algo más? A mí, en mi caso, como os he explicado a lo largo del vídeo, sí, porque yo quiero que sean adaptables, porque quiero que no se rompan, quiero que tengan ese mantenimiento, en fin, diferentes cuestiones, que ya haremos un vídeo dedicado solo de estos pedales. ¿Es tu caso? Pues quién sabe, hay gente que por tener esta tecnología puntera del pedal activo no sé qué, paga 1.200 euros o 1.800 o 2.000 o lo que sea. Pues está perfecto, no es que sea una mala compra como tal, pero tienes que saber que estás pagando por el último tramito ya en calidad. ¿Es mejor o es más rentable, digamos, pasar de un pedal de célula de carga a un pedal activo que pasar de un pedal que no tiene célula de carga a uno con célula de carga? En mi opinión, no. Y te va a costar mucho menos pasar de célula de carga que de célula de carga al pedal activo de lo que sea. Entonces, por eso decía que esto es importante. Un sistema adicional como un kit de vibración que te cuesta no sé cuánto. Pues a lo mejor, mira, no es una enorme diferencia en tu experiencia de pilotaje, o a lo mejor sí, esto también es subjetivo, pero es un aditivo. A mí eso, por ejemplo, me gusta porque no es que yo tenga que vender el pedal y comprarme otro, sino que tengo estos pedales y si se lo quiero añadir, lo compro y punto. No tengo que vender y comprar, solo comprar lo adicional y se ha acabado. Otra vez, ahí estamos con la cuestión subjetiva. Entonces, para terminar con todo esto, lo más importante, ordenar las prioridades. Yo os he contado aquí yo no sé cuántas cosas. Algunas un poco más sencillas, otras os he liado más, pero 400.000 cosas. A partir de aquí, que cada uno elija lo que quiera. Y que diga, mira, esto que me ha contado, lo de célula de carga, la verdad que me interesa. Lo de la vibración a mí es que me gusta, sobre todo sentirme muy dentro, como una sensación de inmersión y tal. Me voy a pillar un kit de vibración. Voy a ver cuáles tienen kit de vibración, cuánto me costaría añadirlo aparte y demás. A mí la verdad que lo
sea adaptable el pedal y no sé qué, a mí me da igual porque yo tengo todo el espacio del mundo, tengo un cockpit hecho con todas las posibles personalizaciones del mundo y ya está. Pues vale, pues te puedes buscar uno con kit de vibración que no sea personalizable si te puedes ahorrar algo y que no sé cuánto. Si es que soy un enredo y me gusta comprar y vender todo el rato, pues mira, si te puedes pillar uno que sea a lo mejor adaptable a la consola, pues mejor. Yo prefiero apoyar las marcas de España o de Europa o de lo que sea y prefiero una marca de equipos. Yo es que prefiero aprovechar que el mercado chino emergente está ahí y tal. Pues te pasas al mercado chino. Cada uno lo que quiera. Pero teniendo todo esto claro, creo que ya podéis elegir mejor vuestros pedales. Así que, por supuesto, muchas gracias por haberme aguantado hasta el final del vídeo. Espero haber sido lo más claro posible en todos los aspectos. Que, por supuesto, si tenéis cualquier duda la podemos ver. Espero que os haya servido y que de esta forma podéis tomar la mejor decisión posible, tanto para vuestra economía como para vuestra experiencia en los simuladores, que recordad que esto va de pasarlo bien y tener lo que cada uno necesite o lo que mejor se vaya a adaptar a la persona de cada uno, que cada uno somos distintos. Como digo, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasar por Level Up Academy si queréis aprender mucho más sobre automovilismo y nos vemos muy pronto.